Hola, soy Elizabeth Rodríguez, maestra en la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Mosquera. Acompaño el grado de transición y desde el año 2009 hago procesos de acompañamiento a los niños y niñas en su primera infancia, en los procesos de educación inicial. Y bueno, el día de hoy quiero hacer un ejercicio de diálogo en torno a qué significa entonces eso de hacer el seguimiento al desarrollo integral de los niños y de las niñas de una manera asertiva, de una manera real, de una manera práctica en nuestros escenarios e instituciones educativas. Y quiero comenzar haciendo énfasis en algo, y es que todos los maestros y todas las maestras tenemos una clara misión de hacer ese seguimiento de una manera apropiada y de una manera clara, de una manera real, en donde podamos allí converger con los niños, con las niñas, con las familias, con nuestros saberes y bueno, con todos los procesos que institucionalmente se dan. Como todos y como cada uno de nosotros cuando nos organizamos para una misión, debemos tener algunos elementos, algunos aspectos que no nos pueden faltar, porque sin esos elementos y sin esos aspectos, pues no alcanzaríamos la misión. Y hoy justamente quiero que hablemos de tres elementos, tres aspectos infaltables en ese ejercicio de seguimiento al desarrollo integral de los niños y de las niñas. Además de todo lo que está planteado en la política pública, en las orientaciones técnicas, en los referentes, que ya seguramente tenemos manejo de esa información. Además de eso, yo quise en esta presentación resumirlo en tres infaltables. Y quiero entonces comenzar con el primer infaltable para que podamos hacer un seguimiento al desarrollo de los niños de una manera asertiva. La sensibilidad. Este infaltable es la sensibilidad. ¿Y por qué lo he llamado la sensibilidad? Así como podemos apreciar en esta imagen ese asombro de esta maestra en la relación de juego con el niño y la niña, quiero que hoy podamos adentrarnos en esto de la sensibilidad como un infaltable para el seguimiento al desarrollo de los niños, porque esta sensibilidad tiene que ver con la capacidad para percibir esas sensaciones a través de los sentidos. Tiene que ver con esa capacidad para sentir y para atender a las personas de una manera asertiva, emocionarse ante la belleza, emocionarse ante todos estos sentimientos que emergen en las relaciones con los otros, sentimientos como el amor, la ternura, la compasión, pero por supuesto también otro tipo de sentimientos como la tristeza, como el enojo, como el malestar, como la fatiga, que son esos sentimientos y esas emociones que hacen parte de las relaciones humanas. ¿Y por qué es importante entonces que un maestro y una maestra sea sensible para poder hacer un muy buen seguimiento? Porque el maestro y la maestra que pierde esa capacidad de asombro, que pierde esa sensibilidad frente a los procesos de los niños, difícilmente va a poder encontrar y difícilmente va a poder percibir esa magia en la relación de los procesos y de los avances en los procesos de los niños y de las niñas. Y bueno, no solamente pues de los avances, sino también de todos aquellos elementos que hacen parte del desarrollo integral de los niños y las niñas en sus particularidades, los retrocesos, los intereses, las dificultades. En este sentido, el proceso de seguimiento al desarrollo integral de los niños y de las niñas tiene una mirada diferente, porque no se trata solamente de evaluar conceptos o aprendizajes, sino que se trata de caracterizar y valorar los procesos de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? A partir del reconocimiento justo de esas particularidades y de esas cosas que emergen en medio del intercambio con ellos y con ellas. Solamente cuando estamos piel a piel, mirada a mirada, voz a voz, oído a oído, es que podemos descubrir con ellos esos elementos propios de su desarrollo, centrándonos no solamente en la cantidad de cosas que el niño puede llegar a aprender en un desarrollo cognitivo, sino en esos elementos que hacen parte de su propio desarrollo. Quiero contarles que tuve una experiencia en alguna ocasión con Alejandro y Daniela. Alejandro era un niño muy tímido, Alejandro era un niño introvertido, si lo podemos llamar así. Daniela era distinta, Daniela era de esas niñas espontáneas, arriesgadas, que no medía el riesgo. Y justamente en ese sentido,
recuerdo, y cuando hacía este ejercicio de construcción para compartir con ustedes, tengo muy presente una escena en la que estábamos con los niños y las niñas en un momento de juego libre. Ellos tenían en ese momento aproximadamente unos 12, 13 meses de edad. Y había una escalera cerca en donde Alejandro y Daniela comenzaron, y los otros niños además, eh, acercarse a la escalera. Alejandro no tanto, la verdad. Pero noté algo en Daniela, y es que ella se acercaba y ella quería de una vez subirse por esa escalera, y nos tocaba como hablarle, no, espera, mira, ten cuidado, acompañarla en ese proceso de asumir ella su riesgo sin pensarlo de ninguna manera. Pero notamos que otros niños comenzaron a seguir a Daniela, y la seguían en ese avanzar y querer subir la escalera, mientras que Alejandro, cuando le invitamos a decir, ¿tú no quieres probar? Él empezó a llorar, y él empezó a angustiarse en medio de su gateo, y él como que decía, no, no quiero, no quiero, y de alguna manera comencé a hacer un ejercicio con él de confianza en sí mismo. Y yo pensaba un poco, si como maestros no tenemos la sensibilidad para leer esas actitudes de los niños, esos gestos, esas miradas, porque estoy hablando de niños que en ese momento tenían entre 12 y 13 meses de edad, que verbalmente, oralmente no comunican con claridad lo que están sintiendo, lo que están pensando, pero toda su mirada, toda la disposición corporal, todo su ser en sí mismo, sí manifestó una profunda crisis de angustia, de miedo, de ansiedad, muy distinto a la emoción y a la euforia que tenía Daniela. Y es ahí donde, en ese seguimiento que queremos hacer al desarrollo, los maestros y las maestras debemos pensar un poco cómo es que entonces vamos a encontrar en ese intercambio con los niños y las niñas a diario oportunidades para reconocerles su individualidad, oportunidades para reconocer sus fortalezas, las características que les hacen únicos, ¿sí? De manera que la observación en la educación inicial se nos convierta a todos los maestros en esos principios de reconocimiento de ellos y de ellas, ¿sí? Saber partir a partir de sus propios modos, de sus propias formas, de sus propias particularidades de comunicación, de expresión, de evidenciar sus conocimientos, el cómo les proponemos acciones para que ellos puedan avanzar en ese desarrollo, y ese seguimiento lo hacemos allí, en esa sensibilidad que tenemos. Cuando nos acostumbramos los maestros a hacer los procesos de una manera automática, y el seguimiento se convierte en algo por dar el resultado y ya, pues perdemos mucho la sensibilidad, perdemos la esencia de mirar al niño y de valorar y de emocionarnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como maestros, pero a mí me pasa que yo me emociono cuando voy viendo esos avances que ellos tienen en sus procesos, esas transformaciones que ellos tienen, sus propios ritmos, en donde no valoro más al que es más pilo, ¿sí? O me siento frustrada como maestra tal vez porque aquel niño no hace las cosas como fulanito las hace, sino que realmente me apasiona ver en cada niño y en cada niña esos procesos propios, lo que le hace él y lo que le hace ella, únicos, irrepetibles. Y creo que ahí es donde nosotros como maestros debemos centrar nuestra mirada, qué tan sensibles somos. Y quiero hoy dejarles dos preguntas para que nos las hagamos. La primera pregunta que quiero que nos hagamos frente a esta sensibilidad que no nos puede faltar para el seguimiento al desarrollo es, ¿te emociona el proceso de la niña o del niño? ¿Te emociona? ¿Sientes emoción? ¿Lo vibras? La segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿qué sientes cuando acompañas a los niños y a las niñas? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Me parece que es fundamental y no nos puede faltar en nuestro ejercicio y en nuestro rol docente, y con mayor puntualidad para hacer un seguimiento a su desarrollo, ser muy sensibles a todo lo que pasa en su proceso. El segundo infaltable para hacer ese seguimiento de una manera contundente al proceso de los niños lo he titulado conectividad. ¿Y por qué conectividad? Ustedes me dirán que, bueno, esa es una palabra que ha tomado muchísima fuerza, y sobre todo en los últimos 2 años, en donde nuestra vida emerge en torno a las conexiones virtuales. Y justamente por eso tomé esa palabra conectividad, porque quiero ampliarla más allá de lo virtual. Y quiero que pensemos en esa conectividad como esa fuerza que conecta, que establece una comunicación, un vínculo entre un grupo de personas. En este sentido, pues resulta supremamente importante para
este ejercicio de diálogo que estamos teniendo frente al desarrollo de los niños y de las niñas, que el maestro y la maestra reconozca la importancia que hay en conectarse con la familia, con los entornos en los que transcurre la infancia de cada uno de sus niños y de sus niñas, ¿sí? De manera que se convierta en un reto para nosotros como maestros pensar en cómo es que nos conectamos más allá de, para este caso, de lo virtual o más allá de estar en la escuela y tener un intercambio de conocimientos, cómo es que realmente logramos establecer una conexión con el niño que trascienda a las familias, que trascienda a los entornos en donde él está. Sabemos tal vez nosotros en dónde están nuestros niños y niñas los fines de semana, qué hacen, a qué se dedican sus papás, a qué se dedican sus mamás. La alianza entre la familia y la escuela es un proceso muy importante, es un proceso que se debe dar desde la participación, en donde efectivamente no solamente se va a involucrar a los niños y a las niñas, sino que también se logra hacer una conexión real con las familias, es decir, una conexión de importancia, que no es solamente por el hecho de ser la maestra del niño, sino porque me importan tanto los procesos del niño y de la niña, me importa tanto su desarrollo que yo establezco una conexión con sus familias a fin de poder ver y hacer ese seguimiento a cómo es que el niño se está desarrollando, cómo es que el niño está transcurriendo su vida en los diferentes entornos a los que él y pues y ella como niña pertenecen. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo es que como maestros estamos conectando con las familias? ¿Sí? Históricamente, las familias y la escuela han tenido rupturas. Históricamente hay una puja entre los maestros y entre las familias en donde las familias siempre van a considerar que hay maestros que les salimos a deber, ¿sí? Y por supuesto también hay maestros y hay maestros que tal vez en determinados momentos podemos pensar que las familias nos salen a deber, ¿sí? Y que no estamos y no nos complementamos. Y es allí justamente donde quiero que pongamos la mirada. ¿Cómo es que nos conectamos con estas familias para poder realmente acompañar y potenciar, promover ese desarrollo integral de los niños y de las niñas a partir del seguimiento continuo? Pero no solamente con las familias, sino también con esos otros agentes y actores educativos, con otras maestras, otros maestros, que también hacen parte de los procesos. Y bueno, para este caso, el proceso en el entorno educativo. ¿Cómo es que nos aliamos con otros desde otros saberes, desde otras disciplinas, para poder hacer ese seguimiento de una manera real? Desde, ¿qué opinas tú acerca del proceso y que para mí sea muy válido, más allá de hacer una comisión de evaluación y de decir pasa o no pasa, logra o no logra, cómo es que entre todos confluimos para poder garantizar un muy buen proceso al niño y a la niña? En este sentido, este seguimiento permite compartir diferentes miradas, informaciones valiosas que nos permiten conocer mejor a los niños y a las niñas, de manera que podamos facilitar la toma de decisiones, de manera que podamos facilitar los procesos de intercambio, de cómo es que aportamos a ese desarrollo de los niños y de las niñas. Partir de este principio de la buena fe en términos de la familia se convierte en muy importante. A veces los maestros partimos desde la desconfianza, que las familias no hacen, que las familias les falta, que la mamá hace tal, que el papá hace tal, que no, que no, que no. Y entonces eso se convierte en una puja que finalmente afecta una mirada objetiva, una mirada clara y contundente sobre el desarrollo del niño y el desarrollo de la niña. Para esto es muy importante la construcción de relaciones horizontales, relaciones de respeto, relaciones de armonía, en donde para nosotros como maestros la voz de la familia sea importante. Desde el principio de la buena fe, la voz del papá, la voz de la mamá, sea valedero para nosotros. A veces, tristemente, los maestros intentamos invalidar los procesos de las familias. Recuerdo en mi experiencia como docente, trabajamos una estrategia, una propuesta que teníamos en el grupo con los niños y las niñas en edades iniciales que se llamaba Los Telares. Y los telares nacían del reconocimiento de las historias de vida de cada uno de los niños y las niñas. Pero pues estamos hablando de niños y niñas entre los 4 meses y los 2 años de edad para los que estaba pensada esta propuesta y decíamos, bueno, en su historia de vida, ¿qué tantas cosas podemos pensarnos? Y ustedes dirán, no, pues tan pequeños, no hay mucho que decir. Resulta que no, hay mucho que decir, porque esa historia de vida de los niños se ha configurado a partir de la historia de vida de sus familias, de sus contextos. Entonces, recogíamos las historias de vida de las mamás y de los papás y a partir de allí empezábamos a generar
todo un entramado de acciones pedagógicas, de experiencias significativas, en donde traíamos las historias de vida de los padres, las compartíamos con todos los niños y desde allí emergieron cosas tan interesantes que nos permitían entender muchas cosas justamente del proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Pero solamente en la medida en que nos acercamos podemos valorar ese entramado de relaciones. Solamente en la medida que les reconocemos y les respetamos podemos apoyar los procesos de los niños y de las niñas más allá de una escuela de padres, más allá de decirle al papá o a la mamá cómo criar a sus hijos, ¿sí? Sino cómo convergemos en una relación de diálogo y cómo nos apoyamos mutuamente, cómo nos apoyamos con otros maestros para potenciar y para enriquecer ese proceso de los niños y de las niñas. Yo siempre he dicho que yo no soy la mamá ni el papá de este niño y de esta niña. Y siempre me he dado, si lo puedo decir así coloquialmente, me he dado la pela por respetar las pautas de crianza, las decisiones propias, que si no está de acuerdo con mi criterio, con mi forma de ver el mundo, con mis creencias, eso a mí no me compete, porque eso le compete a la familia. Y a mí como maestra que me compete respetuosamente acompañar armoniosamente los procesos de los niños y de las niñas. Entonces, súper importante que lo tengamos allí en cuenta. ¿Cómo es que nosotros hacemos este proceso de conectarnos con las familias, conectarnos con los entornos en los que transcurre la infancia de los niños y de las niñas? Y para cerrar, quiero hacerles una pregunta. Sí, quiero que allí todos interioricemos y nos preguntemos, ¿inviertes tiempo y esfuerzo para conectar el entorno del niño y la niña a su proceso? A veces decimos que no nos desgastamos con esas cosas, pero si valoráramos lo importante de la conectividad en el seguimiento al desarrollo de los niños y de las niñas, invertiríamos mucho tiempo y esfuerzo para conectarnos con sus familias y por supuesto con su entorno. Bueno, y así llegamos entonces al tercer infaltable para poder hacer un muy buen seguimiento al desarrollo de los niños y de las niñas, y es justamente la proactividad. La proactividad tiene que ver con esa capacidad para tomar activamente el control y decidir qué hacer en cada momento, ¿sí? Anticipándonos a los acontecimientos, anticipándonos a lo que pueda suceder justo en el momento indicado. No es suficiente con ser sensibles o con establecer conexiones efectivas con los padres, con los demás compañeros, con las familias para hacer un muy buen seguimiento al desarrollo de los niños y de las niñas. No es suficiente. Es muy importante y como lo vimos, no nos puede faltar esa sensibilidad, no nos puede faltar esa conectividad, pero tampoco nos puede faltar la proactividad, porque es necesario que el maestro y la maestra sea proactivo, que el maestro y la maestra desarrolle una capacidad para responder oportunamente al desarrollo mismo del niño y de la niña en su misma práctica pedagógica. Esto tiene que ver pues con una profunda sensibilidad para transformar las proyecciones o las planeaciones pedagógicas, ¿sí? De manera que surjan oportunidades, que emerjan oportunidades a partir de lo que se está observando y que muchas veces pues no da espera, ¿sí? Hay muchas cosas que como maestros sabemos que estamos sobre la práctica misma y los niños dicen cosas, los niños miran cosas, uno les quiere explicar A o comentarles A o llevarlos a ver A, pero de alguna manera y por alguna razón ellos se centraron en B. Y uno como maestro pueda que no tenga contemplado B, pero cuando nosotros somos maestros que tenemos claro ese seguimiento al desarrollo y tenemos claro los procesos de intencionalidad con los niños y las niñas, somos proactivos. ¿Y qué hacemos? No nos quedamos en A, no nos centramos en A y vamos a A y no me importa lo que tú opines, no me importa lo que tú digas, vamos a, sino que realmente lo que nosotros hacemos es comenzar a replantearnos esa propuesta que tenemos. Y entonces, pensando desde el seguimiento a su desarrollo, nos despejamos, nos desprendemos, nos desanclamos, si lo puedo decir así, de los logros, las metas, los objetivos. Descentramos todo nuestro quehacer pedagógico de lo cognitivo y del reconocimiento de ciertos aprendizajes y ciertos mínimos que el niño tiene que o debe tener de saber para pasar de un grado al otro o pasar de una etapa a la otra, ¿sí? Y nos centramos más bien en ese reconocimiento de la individualidad, en ese reconocimiento de lo propio de cada uno de los niños y de las niñas, ¿sí? Y empezamos a evidenciar que si al niño le llamó la atención B, es por algo. ¿Por qué le llamó la atención? Desde allí, ¿yo qué puedo potenciar? Porque yo puedo seguirme quedando y puedo seguir insistiendo en A,
pero al niño no le interesa y no aporta a su desarrollo. Pero cuando yo soy sensible, me conecto con el niño, con sus familias y soy proactivo, yo veo que al niño no le gustó A, o bueno, más que no le haya gustado, no le llamó la atención, pues yo centro mi mirada en B. Porque para mí lo más importante no es el currículo, no es la planeación, para mí lo más importante no es mi cuaderno planeador y el objetivo que tengo que cumplir hoy, sino el niño y la niña, el proceso que el niño y la niña puede llegar a tener. Hace unos días trabajando con mis niños y niñas en un proceso en torno, a ellos les ha encantado el tema de los dinosaurios y bueno, hemos estado trabajando en torno a este tema varias cosas y sé que es un tema que muchos de los maestros y tal vez usted me dice, ah, yo también lo he hecho y todos lo hemos hecho, seguramente. Pero ¿saben qué es lo que más disfruto yo de los proyectos pedagógicos? Ver cómo los niños y las niñas me transforman las planeaciones. Eso es lo que más me encanta. Justamente en mi grupo de acompañamiento les propuse una experiencia en torno, bueno, a toda una construcción que hemos hecho en el marco del proyecto con los dinosaurios. Yo llevaba una propuesta de trabajo en torno al pensamiento matemático, al desarrollo del pensamiento matemático y del conteo y bueno, unas cosas allí puntuales desde allí. Y tenía que hacerles unas preguntas para movilizar el ejercicio. Y entonces, pues como estamos también haciendo el proceso de lectura y escritura, el como acercarnos, ¿no? De alguna manera a ese proceso de las letras, las primeras letras, que vamos reconociendo, porque ya ellos están mostrando el interés. Entonces les llevé unas preguntas y les dije, bueno, vamos a intentar leer qué dice ahí. Y empezamos como a leer las preguntas. Y una de las preguntas era, ¿cuántos dinosaurios hay? Y entonces, en una de esas, la niña me dijo que esa era la E y era la letra A. Y cuando se dio ese diálogo de la letra E y la letra A, comenzamos a hacer todo un desarrollo ahí. Una cosa, se nos fue toda la sesión, toda la actividad que habíamos pensado, el tiempo, se nos fue y terminamos haciendo todo un abordaje en torno a las letras, a los sonidos, en torno a lo que ellos iban diciendo y otros empezaron a mencionar y a decir, no, es que mi nombre, metimos los nombres, metimos tantas cosas. Finalmente quedó a un lado mi propuesta de hacer el ejercicio desde el pensamiento matemático. Y yo decía, ¿cuántas veces a nosotros como maestros y maestras no nos pasa que en el afán de lograr nuestras metas, de lograr nuestros objetivos, de alcanzar lo que yo tengo en el planeador, lo que dije en la malla curricular, nos olvidamos totalmente de lo que a los niños les interesa, de la necesidad que ellos tienen. Y en ese momento la niña tenía la necesidad de aclarar sus dudas frente a cuál gráfica correspondía a cuál, a cuál sonido. Y para mí eso fue en ese momento una oportunidad para acercarme y descubrir también cómo iban entonces ellos en ese otro proceso. Así que la invitación es a que podamos aprovechar todas las oportunidades que emergen en medio de la relación con los niños y las niñas, que emergen en el diálogo con las familias, ¿sí? No frustrarnos cuando las cosas no salen como lo hemos planeado, no frustrarnos cuando no podemos cumplir con el logro y con la meta, sino que al contrario y en el sentido de hacerle un verdadero seguimiento al desarrollo de los niños y de las niñas, entendamos que este seguimiento no es un fin, no es pasar al final una nota, no es un resultado, no es al final un informe. El seguimiento al desarrollo del niño y de la niña tiene que ver con ese acompañamiento permanente que se hace cada momento y no solo cada momento, sino también a cada uno de los niños y de las niñas de una manera particular, observándolos a cada uno de ellos. No es pensado en si se logra o no se logra una meta, ¿sí? Ahí cambia, ahí tiene que cambiar nuestra mirada. Y si somos proactivos en esto, entendemos que vamos a cambiar y vamos a transformar nuestras prácticas pedagógicas cuantas veces sea necesario, porque el desarrollo de los niños y las niñas nos lo está demandando. Y eso solo lo puedo hacer cuando soy un maestro proactivo, cuando no me amarro a la actividad que tenía planeada, sino que bien, yo tengo que planear y tengo que hacerlo, por supuesto, ¿sí? Pero no me puedo amarrar a eso, porque los niños y las niñas requieren que tengamos una capacidad de proactividad, que tengamos esa capacidad para reaccionar justo en el momento en donde notamos que surge un interés, una dificultad, un avance, un retroceso, es justo ahí donde tenemos que actuar. Entonces, quisiera pues finalmente dejarles con la pregunta, ¿sí? Y la pregunta es, en esta última semana de trabajo que tuviste con los niños y las niñas,
cuántas acciones pedagógicas emergieron del intercambio con los niños y las niñas y no de tu cuaderno planeador o de tu proyección. Qué interesante pregunta. Y si de pronto esta semana decimos, no, esta semana no se ha dado ninguna acción que nace de la propuesta de los niños, entonces pensémonos el mes, y si no el mes, este año, y si no, creo que tenemos que cuestionarnos muchas cosas ahí como maestros. Debemos responder asertivamente a ese proceso de seguimiento de los niños y las niñas. De esta manera quiero agradecerles a todos ustedes, agradecerles por la oportunidad de poder compartir este saber que he venido construyendo como maestra a lo largo de mi experiencia y nada, recordarles que en nuestra maleta que llevamos a la institución educativa o que llevamos al campo educativo, a nuestro entorno educativo, no nos pueden faltar la sensibilidad, la conectividad y la proactividad. Así que muchísimas gracias para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.